por proteína G. Siempre van a estar mediados por proteína G. Acuérdense, los nicotínicos era un foro, ¿ok? Que era altamente específico para el sodio, que respondía a una depolarización. En este caso no, en este caso al recibir estímulo en este caso del mediador químico, van a haber esos receptores altamente específicos, pero se va a producir la respuesta mediada por proteína G. Ya les voy a explicar. Fíjense, vamos a tener subtipos, ¿ok? Subtipos, es decir, que voy a tener muscarínico del tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esto tiene lo suyo. Entonces, aquí, proteína G. ¿Se acuerdan de la proteína G? Sí. ¿Qué se acuerdan de la proteína G? Era una proteína que se encontraba en la membrana, tenía dominio transmembranal, adentro, afuera, ¿ok? Venía obligando, se unía al receptor. Exactamente. Su respuesta es mediada por segundos mensajeros. Es decir, ella no es que va de una vez a abrir canales, a cerrar canales, no. Es un proceso metabólico que lleva una cascada de eventos. A ver, tomando en cuenta esta información que les estoy diciendo, que tiene que acoplarse, la proteína tiene que sufrir un cambio conformacional, enviar un mensaje adentro del citoplasma, si es subir los canales de fosfolipasa C o disminuir los niveles de adenosiclasa, o sea, todo mediado por segundos mensajeros. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a ser rápido o va a ser lento? Va a ser lento. En cambio, los nicotínicos eran más rápidos, eran nada más, llegó el receptor, abrió los canales sodio dependiente, depolarizó y ya. Aquí no. Fíjense, aquí tengo 5 subtipos. ¿Ok? Les voy a dar una regla mnemotécnica para los que les echan coco. ¿Ok? Todos los que son impares son excitatorios. El 1, el 3 y el 5 son excitatorios. Es decir, estimulan, la proteína G tiene subunidades, estimula a la proteína G de subunidad Q. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Ella, a través de segundos mensajeros, va a incrementar los niveles de fosfolipasa C, incrementan los niveles de IP3 y de acilglicerol, ¿ok? Y eso va a generar una respuesta de tipo excitatorio. Los que son pares son del tipo inhibitoria. ¿Cómo? Bueno, son del tipo proteína G inhibitoria. ¿Qué va a hacer? Disminuir los niveles de adenilciclasa y a la vez estos van a disminuir los niveles de AMP cíclico. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, estamos observando las diferencias. Ajá, aquí tenemos. Fíjense, aquí habíamos visto que eran canales los nicotínicos, sencillos, voltaje dependiente. Aquí viene el potencial de acción. Fíjense que aquí tiene un nivel altamente, tiene un receptor de acetilcolina, abre de una vez, ¿qué le dice? Le da la orden, oye, abre los canales de sodio, depolariza y excita. Ya, pasó, listo. En este caso, no. En este caso, fíjense, el neurotransmisor viaja, llega al receptor, que es el dominio extracelular de proteína G, activa alguna de las subunidades, ¿okay? Esta a su vez pues va a producir los cambios. En este caso, fíjense que cuando es excitatorio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir una serie de mensajes intracelulares para decirle ábrete canal iónico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El canal iónico se va a
tipo excitatorio, pues va a permitir la entrada del sodio, y si es inhibitorio, lo va a cerrar. ¿Dónde los encontramos? Fíjense, habíamos dicho 1, 3 y 5 eran excitatorios. Tenemos a nivel de nervios periféricos, en el músculo liso, a nivel del cerebro. Los inhibitorios los vamos a tener en el corazón y en el cerebro. Ajá, presten atención aquí. Esto está bueno. La diferencia entre, fíjense, los M1 y los M2. O sea, los M1, los impares, acuérdense, 1, 3 y 5 son los excitatorios y los pares son inhibitorios. Ah, pero miren, aquí está el nicotínico neuronal. Lo que hace es inmediatamente abrir los canales de sodio para producir un potencial de acción. Entonces es un potencial de acción excitatorio rápido. ¿Ok? Fíjense, aquí tengo la membrana, el potencial de membrana menos 70, aquí es el potencial de acción, inmediatamente produce la transmisión del impulso. En este caso, los muscarínicos del tipo 1, 3 y 5, ¿ok?, van a bloquear la salida, le va a decir, ajá, llegaste, proteína G, produjo su respuesta, y lo que va a decir, oye, fíjense que no es una depolarización tan, digamos, tan marcada como esta, sino que es del tipo lenta, ¿ok? Sí hay una transmisión, es evidentemente excitatorio, pero va a ser del tipo lenta, ¿ok? Y definitivamente los muscarínicos es inhibitorio, ¿ok? Y lo que va a decir es que va a haber una salida de calcio, de potasio. ¿Y qué pasaba cuando se abrían los canales de potasio en la gráfica? Había una hiperpolarización porque se estaba saliendo el potasio y se estaba quedando el interior más electronegativo. Entonces aquí tenemos, miren, cuando ustedes vean una curva así que baja del potencial de reposo, ya ustedes saben inmediatamente que eso es una hiperpolarización, producto a la salida del potasio. ¿Ok? Entonces es un estímulo inhibitorio, un potencial inhibitorio. Una célula puede tener varios tipos de transmisores, una sola célula. ¿Cómo? La misma célula puede tener receptores. Puede tener receptores. Acuérdate que lo importante es el receptor. El receptor es el que va a emitir la respuesta. Yo digo que una célula puede tener varios. Sí. Pero que sus receptores son altamente específicos. O sea, va a haber un receptor única y exclusivamente para cada neurotransmisor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la sinapsis postganglionar. ¿Okay? Acuérdense que hablamos únicamente de las fibras que eran colinérgicas, ¿okay? Y las dos fibras que son preganglionales colinérgicas y postganglionales colinérgicas, ¿quiénes son? Las parasimpáticas, ¿okay? Entonces, el receptor ganglionar de la primera sinapsis en el sistema parasimpático, ¿cuál va a ser el receptor? Ese receptor, ¿cuál va a ser? Del tipo de acetilcolina. ¿Pero cómo se llama? Nicotínico. El primero es nicotínico, ¿ok? Nicotínico, ya les dije. Y el segundo, ¿cómo va a ser? Muscarínico. Es muscarínico porque igual es el acetil. Acuérdense que aquí le hice la observación. Le dije que en las fibras parasimpáticas, ¿okay?, se ubica en la fibra postganglionar parasimpática, pero que hay fibras simpáticas. Miren que se los estoy dejando bien clarito. Las únicas excepciones, si
De paso, todas tienen son receptores muscarínicos. Ahora vamos con la sinapsis postganglionar. Recuerden que cuando hablamos postganglionar fue porque ya hubo una ganglionar y esta postganglionar es donde en el órgano blanco, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí les estoy diciendo órganos, aquí, fíjense. ¿Cómo? Todos son órganos blancos, pero todos tienen, fíjense, que hay unos, por ejemplo, el 1, el 3 y el 5 tienen inervación en el cerebro, pero también, esta pregunta siempre la hago en todos los semestres. ¿No se han dado cuenta que tienen inervación tanto tienen inhibitorias y excitatorias? ¿Por qué será? Para mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? Tienen receptores, acuérdense que unos son inhibitorios y otros son exactamente. Ok, ahora vamos. Sinapsis postganglionar simpática. Ok, aquí. Acuérdense que esta es una fibra colinética, es decir, que produce, ¿cuál es su mediador químico? Acetilcolina. Este receptor va a ser ¿de qué tipo? Nicotínico. ¿Ok? Nicotínico, el primero, en ambas siempre va a ser nicotínico. La variación es en la sinapsis postganglionar. ¿Ok? Ahora bien, en esta sinapsis postganglionar es que vamos a ver estos receptores que van a ser del tipo adrenérgico, porque el mediador químico de la postganglionar es otra, es diferente, es la noradrenalina. Entonces, fíjense que aquí estos eran los de la división parasimpática. En la ganglionar tenemos receptores nicotínicos y en la postganglionar muscarínicos. A nivel de la postganglionar, la preganglionar, ya sabemos que todo es nicotínico. Pero en la postganglionar sabemos que va a ser ¿de qué tipo? Adrenérgico, porque el mediador químico es la noradrenalina, ¿okay? Pero también va a ser receptivo a la adrenalina. Y estos son de dos tipos, alfa y beta, y cada alfa son un montón y los betas son un montón. Pura diversión esta. Estamos a tiempo, estamos bien. Fíjense, ya lo que falta es esto. ¿Y la tarea? La tarea. No, tranquila, ya. Ok. Vamos, que sigue la diversión. No se aburran. ¿En qué momento? Entonces los ganglionares siempre también van a ser de tipo adrenérgico. ¿Cómo? O sea, los ganglionares siempre van a ser adrenérgicos. Sí, es en las secciones que les mencioné. Y en la... Ok, sigamos. Sigamos aquí. En la lucha. Tenemos... presten atención aquí. Tenemos la fibra preganglionar, nicotínico. El receptor es nicotínico. Y las postganglionares son adrenérgicas. ¿Ok? Adrenérgicas. Y son alfa y beta. ¿Ok? Hay subdivisiones. ¿Ok? Alfa 1 y beta 1. Estos adrenérgicos son, a ver si tengo aquí, sí, son del tipo mediados también por proteína G. Es decir, van a ser como los muscarínicos que vimos ahorita, ¿ok? Pero no son muscarínicos porque no son afín a la
Los del tipo alfa 1, ¿okay? Son del tipo excitatorio. Fíjense que aquí les hago la mención, menos en el intestino, ¿okay? ¿Qué hacen? Lo que vimos aquí. Incrementar los niveles de IP3, de diacilglicerol, y vamos a tener una excitación. ¿Okay? En el terminal nervioso de las mismas células, porque aquí ahora vamos a ver que cómo le decimos a la célula para de enviar mediadores químicos. Ya. Necesitamos tener un feedback negativo. ¿Okay? Cuando se produce la exocitosis de esos neurotransmisores, ¿okay? Hay receptores del mismo neurotransmisor en ese espacio, en la propia membrana, ¿okay? De la propia célula que los produce, y al exocitarse van a haber receptores alrededor. Cuando hay, o sea, ya llega un punto en donde hay niveles elevados, se va a producir un feedback negativo y va a decir stop, se va a dar la señal de stop. ¿Y cómo va a ser esa señal de stop? Inhibitoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inhibimos? Disminuyendo los niveles de AMP cíclico celular. Ok, aquí, con los beta, fíjense que alfa 1 excitatorio, alfa 2 inhibitorio. ¿Dónde? En los terminales sinápticos, en los terminales nerviosos, con el fin de disminuir los niveles de AMP cíclico para dar una señal de stop. ¿Okay? Ajá, ahora tenemos los beta. Los beta 1 no son beta de chiste, sino que son beta por la letra. Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ok? Son, fíjense que depende, ojo, o sea, aquí yo hago siempre como en el anterior, o sea, en qué órgano cumple la función y en cuál otro pues es la excepción. Los beta 1 son excitatorios a nivel del corazón. Los beta 2 son inhibitorios y producen la relajación de la musculatura lisa. Y los beta 3 se encuentran a nivel de adipocitos, ¿ok? Es decir, que van a tener un efecto a nivel de metabolismo de grasa. Esta es una norma. Todos los alfa, ¿ok? Todos los alfa 1 y alfa 2 son contraen, ¿ok? Excepto en las terminales nerviosas. Y todos los beta relajan. Exceptuando en el corazón, ¿ok? ¿Ok? Esto es una norma, pero fíjense que les estoy dando la excepción. O sea, esto fácilmente puede ser, diga la más, ¿cómo es? Diga la más verdadera. La más o la más falsa. La más falsa. Entonces, ¿cómo se produce la liberación de noradrenalina? Como cualquier otra sinapsis. El potencial de acción viaja por la membrana los canales de calcio son voltaje dependientes, se abren, ¿ok? Fíjense la entrada del calcio y se produce la liberación de estas vesículas que contienen pues la noradrenalina, ¿ok? Se une a su receptor, fíjense, este espacio se llama hendidura sináptica, ¿ok? Entonces ahí es donde se liberan los neurotransmisores y viajan hasta sus receptores, hasta sus ligandos específicos para interactuar con el receptor de la siguiente célula. Entonces, dependiendo de a qué receptor, hay una apertura de canales específicos. Ay, no se guardó. La clase, la que les había modificado. Bueno, no importa. No importa, eran unas cositas que les agregué porque están buenas. Fíjense aquí. ¿Qué hora tenemos? Las 4. 3:46. Estamos buenos de cuarto para.
va mediado por el ganglio, ¿ok? Fíjense. Fibra preganglionar. Exacto. Aquí se produce la sinapsis ganglionar, la postganglionar. Llega al órgano, ¿ok? Aquí, esta es la postganglionar, perdón. La postganglionar, ¿ok? Llega al órgano aquí y va a tener su receptor, ¿ok? Receptor alfa y receptor beta. Habíamos mencionado, ¿ok? Que cuando no había, o sea, que no, era directamente inervación de la fibra preganglionar, iba a llegar a la médula adrenal, ¿ok? ¿Y qué iba a hacer? A estimular la producción de adrenalina. Les mencioné que era 80% adrenalina y 20% noradrenalina. Esto viaja directamente al torrente sanguíneo y fíjense que va a llegar al órgano efector, ¿ok? Y dependiendo si es dependiendo al receptor al cual va a llegar, si es un receptor alfa o un receptor beta. Esto es un resumen, ¿ok? Fíjense, las rosadas son las fibras parasimpáticas, ¿ves? Se originan en una estructura del sistema nervioso central. La preganglionar es larga. ¿Y qué neurotransmisor tiene? Acetilcolina. Es decir, es una fibra colinérgica. Llega a un ganglio que se encuentra en las inmediaciones del órgano efector y ahí va a tener una sinapsis ganglionar y va a recibir, ¿ok? El receptor allí va a ser ¿de qué tipo? Nicotínico, ¿ok? Ahora sale la fibra postganglionar, es más corta, ¿ok? Sigue siendo fibra colinérgica y al llegar al órgano efector, ¿cuál va a ser su receptor? Muscarínico. ¿Sí? Muscarínico. Fíjense, ¿dónde se origina? Parasimpático, cráneo, sacro, ¿ok? Ahora tenemos segmentos tóraco-lumbares, ¿ok? Fibras simpáticas, tenemos la fibra preganglionar, se origina en una estructura del sistema nervioso central, la médula espinal, aquí se encuentra el soma, la fibra preganglionar es corta, ¿de qué tipo? Colinérgica, ¿ok? Porque su mediador químico es la acetilcolina, llega, hay una sinapsis ganglionar. ¿Quién es el receptor aquí? Nicotínico. Igual que aquí, la primera sinapsis siempre va a estar mediada por un receptor nicotínico. Ahora bien, sale la siguiente fibra, que es la fibra postganglionar. Es más larga porque se encuentra a distancia del órgano efector. ¿Y cómo es esta fibra? Es del tipo adrenérgica, ¿ok? Va a producir noradrenalina. Y la sinapsis postganglionar va a ser en el órgano efector. ¿Y cuál va a ser el receptor en ese? Exactamente, son receptores del tipo alfa o beta, ¿ok? Y la tarea. Tomarle Esto, foto.